Hola, soy Ethel Maldonado y bueno, vamos a Estadísticos son esta videoclase para la clase de métodos de investigación de la carrera de terapia funcional de la UNA. Es una breve explicación un poquito tal vez más práctica. Siempre recordar esos procedimientos de análisis que debemos de llevar en la parte cuantitativa, que es todo un proceso, no solamente es colocar un número, por decir el 60% son de sexo femenino y el 40% son masculino, porque eso no nos da nada más un resultado en número, pero donde viene la interpretación y el análisis va a depender también de mis variables de estudio y ya cambia cuando yo digo el 60% son mujeres y el 40% son hombres en este estudio. Entonces de repente yo lo puedo ya ver otra variable y decir, las mujeres tienden a tener más estas características o fueron las que contestaron más este otro ítem de una forma, por ejemplo, ¿no? Y así nosotros ya podemos ir distinguiendo y haciendo un poquito más de análisis y no solo quedarnos con esos resultados puros que son en número, ¿no? Entonces, para esto, pues, es hacer ciertos análisis para saber cuáles son esos resultados que vamos a presentar. Para ello hay diferentes tipos de paquetes estadísticos, porque esto es estadística también, esto es números, son para estudios cuantitativos, como por ejemplo el paquete estadístico para ciencias sociales, hay paquetes incluso estadísticos en el área de la salud, y así vamos a encontrar algunos paquetes estadísticos. En el caso de la clase para una práctica, vamos a quedarnos con las herramientas que tenemos y que pues una tabla de Excel nos puede ayudar mucho para hacer ciertos análisis, tal vez un poco más manuales, por decirlo así, y no tal vez con este tipo de paquetes que automáticamente también me ayudan a realizar un análisis un poco más fidedigno, digámoslo así, o al mismo tiempo más fácil, ¿no? Entonces, para el conocimiento, pues esto es importante también decirlo, pero lo que nos importa es generar esa habilidad de ir analizando, ¿no? De ahí, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde iniciamos cuando vamos a analizar los datos? Primero, nos vamos a referir a lo que es las variables. Debemos de distinguir bien las variables. ¿Cómo las vamos a distinguir? Bueno, en primer lugar, tenemos unas variables de investigación. Todos ya reconocen sus variables de investigación dentro de su estudio. Saben lo que están investigando, saben lo que querían estudiar, saben cuál es su variable dependiente, cuál es su variable independiente, ¿no? Y en este sentido, es bien importante que siempre tengamos esto. Aparte, también tenemos una matriz que se hizo de variables con sus definiciones, sus indicadores, sus dimensiones, ¿no? Y todo esto pues ayuda mucho para que podamos entonces distinguir también esas variables. Por otro lado, tenemos las variables ya de la matriz de datos, es decir, todas aquellas preguntas o aquellas cosas que nosotros también tomamos en consideración en nuestros estudios, ¿no? Digamos, sexo, edad, si es estado civil o cualquier otra variable dentro de el mismo estudio que vayan relacionadas, ¿no? Con toda esta variable de investigación. Cuando ya tenemos eso bien en claro, el análisis de datos es el que corresponde. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, necesitamos medir esas variables. Aquí ya vamos a sacar esos porcentajes, ¿no? Ok, en cuanto a sexo, pues 60% fueron mujeres y 40% fueron varones, ¿no? Ahí estamos ya midiendo una variable que podría incluso estar dentro de alguna variable ya de estudio, ¿no? De investigación, como lo es factores sociodemográficos, digamos, ¿no? Entonces, en este aspecto ya vamos midiendo cada una de esas variables, ¿no? Luego, otra forma de analizar estos datos es, bueno, ¿cómo puedo yo aceptar una hipótesis o rechazarla?
Si yo elaboré hipótesis en mi estudio, esos resultados me tienen que dar una respuesta a esas hipótesis. Es decir, esa hipótesis es verdadera o esa hipótesis es falsa, ¿sí? Y eso sale de los resultados. También, si nos hemos elaborado preguntas de investigación, entonces lo mismo, ¿no? Esos resultados y esos análisis me tienen que contestar las preguntas de investigación. Por otro lado, y muy importante esta parte, aparte de dar como números nada más y como corroborar una hipótesis que nosotros podíamos tener o rechazarla, es justamente el análisis que el mismo investigador realiza. No es lo mismo, vuelvo tal vez a recalcar esto, decir nada más en porcentaje algo. 50% eran casados, 20% eran solteros y el otro 20% eran separados o estaban en una unión libre. Entonces, esos son datos puros, pero cuando ya viene ese análisis del investigador, de repente yo puedo agarrar solo los casados porque me interesa en base a la investigación, al marco teórico, a mis objetivos de investigación y decir, ok, estos casados, por ejemplo, ¿cuántos trabajan? Entonces, esa es otra variable que yo estoy tomando en consideración y puedo hacer incluso una comparación. ¿Cuántos de los casados trabajan? ¿Cuántos de los solteros trabajan? ¿Cuántos de los de unión libre trabajan? Y de repente puedo encontrar que la mayoría, la población que más puede trabajar o más está trabajando es, digamos, los solteros. Sí, y eso ya me tiene que dar una como más conclusión o un análisis más profundo y posiblemente lo tengo que sustentar con algo del marco teórico. Si mi estudio en mi marco teórico decía que los solteros tienen mayores oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir, bueno, de todas estas poblaciones, según el estado civil, los solteros están trabajando más, lo que indica que hay mayores oportunidades para las personas que tienen un estado civil de soltería o que viven solos y no para aquellos que tienen una familia. Eso es algo que ya puede estar en el marco teórico y yo corroboro también esto. Igual, ¿verdad? Esas son análisis extras que podemos tener dentro de la investigación que aportan mucho a esto, ¿no? Bien, les dejo este video. También lo pueden pues, buscar en YouTube, ¿no? Está bajo análisis de datos cuantitativos y los puedo compartir posteriormente. Bien, ahora, ya en algo práctico, vamos a irnos a una encuesta que ahora tenemos la gran facilidad de poder hacer este tipo de encuestas en Google Form, en Microsoft Form o cualquier otra encuesta en línea que se han vuelto pues muy famosas, muy accesibles, son fáciles de utilizar, a veces pues nos presentan alguna dificultad, pero a medida que vamos manejando la herramienta nos vamos dando cuenta de que es muy fácil poder hacer varias cosas que nos permiten hacer un análisis más rápido e inclusive también más, diría yo, agradable para la persona que participa en los estudios, dado que no es algo presencial, dado que no necesitamos imprimir hojas para poder pasar las encuestas, no implica tampoco movilizarse para ir a pasar las encuestas en físico, ¿no? Y pues se hace una gran facilidad en esto, aunque también tenemos esa limitante que es la conexión o el acceso que las personas puedan tener al manejo de este tipo de encuestas. Pero creo que se ha hecho más común ahora con la pandemia y por lo tanto las personas están un poco más acostumbradas a este tipo de herramientas. Bien, entonces acá tengo yo un gráfico. Importante decir que cada pregunta va a generar generalmente un gráfico, ¿no?
Y en este caso vamos a utilizar gráficos de pastel o gráficos de barras, que es lo que más se conoce, ¿no? Hay gráficos de barras que son así horizontales y hay gráficos de barra que son un poquito más verticales, y eso a veces va a depender un poco de el tipo de pregunta o de cómo configuremos incluso la misma herramienta en algunos casos o en donde se pueda configurar ese tipo de gráficos, como en los paquetes estadísticos. Algunos de ellos permiten, ¿no? Esto, pedir si quiero un pastel, si quiero un gráfico o cualquier otro tipo de gráfica que me ayude a representar esos datos, ¿no? Y esos resultados y poder hacer el análisis. Bien, cuando ya nosotros tenemos nuestros gráficos, pues lo que procedemos es a bajar, abrir mi hoja de cálculo, que ya es un Excel, donde yo aquí ya lo tengo abierto y voy a tener los datos en bruto. ¿Cómo es esto de datos en bruto? Bueno, los datos tal cual están y cómo contestó cada uno de esas personas que participaron en el estudio, ¿no? Esto también es importante que yo mantenga un orden en esos datos, no los cambie, sino que yo ya sé que este es el participante 1, el 2, el 3, el 4 y a todos les voy a dar un número. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bueno, agregando ya sea una casilla extra donde yo les doy una numeración, ¿no? O simplemente, pues en algunos otros casos también ya se podría generar ese tipo de datos, ¿no? También acá me doy cuenta por la hora y todo esto, pues hay un orden en cuanto a las horas y ahí nosotros podemos también seguir un orden. Esto es bien importante porque al momento de tener dudas o de que de repente faltó algún dato o algo, pues sepamos identificar al sujeto, ¿no? Con un número porque la mayor parte de los estudios pues son anónimos, ¿no? Bien, luego ya cuando tenemos esto, podemos o trabajar acá en línea o podemos descargar nuestro archivo. Ahora, si estamos haciendo un trabajo colaborativo, a veces lo ideal es nosotros trabajar en línea, ¿no? Porque así vamos todo viendo o vamos analizando, vamos haciendo algunas cosas, pero si no, pues entonces igual bajamos las encuestas. Ok, acá vamos a buscar, depende de la computadora también y de otros tipos de características, pero vamos a buscar un embudo, una representación de embudo donde se crea un filtro, ¿no? Entonces estos filtros, pues nosotros si le damos como el clic ahí, inmediatamente se nos marcó toda la gráfica y me generó, si ustedes se fijan acá, unas líneas, ¿no? Que en el caso, si tenemos el documento bajado, lo que se me va a generar es una flechita, ¿sí? Que es el mismo sinónimo. ¿Cómo hicimos el embudo acá? Me fui a datos y después automáticamente solo selecciono el embudo y me va a aparecer estas flechitas. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer estas flechitas? Bueno, estas flechitas me permiten solo escoger aquellos sujetos que yo quiero escoger según ciertas categorías. Por ejemplo, primero ya, digamos, todos ya estamos bien claros que acá, por ejemplo, vamos a irnos, digamos, aquí. Ok. Yo quiero saber de estos, ¿sí? De estos, por ejemplo, según las edades, quiénes son los que por ejemplo, tienen más, aquí estamos, quienes duermen menos, ¿sí? Quienes duermen menos. Entonces, porque se me ocurrió decir, ¿no? Si duerme menos, pues van a estar más cansados y por lo tanto, esta es una encuesta de síndrome del cuidador para padres de familia. Entonces, de repente yo puedo decir, bueno, pienso que los que son más jóvenes, ¿sí? Sí, son los que duermen menos, digamos, ¿no? Entonces, ya me parece un dato importante de tomar en consideración. Entonces yo voy y yo digo, no, vamos a ver cuántos de aquí, ¿sí? Solo elijo, digamos, a los puedo hacer
hay varias maneras de analizar, ¿no? Pero yo lo voy a analizar así. Solo voy a seleccionar los que están entre 18 y 30 años. Bueno, aquí solo me salió uno, ¿verdad? Pero ya me voy viendo acá, ¿sí? Y busco el ítem, ¿no? Busco el ítem que ya me indica lo que yo quiero saber, ¿no? Entonces, aquí está, perdón, aquí está. Entonces me dice, no, pues la gente que está dentro de esta edad veo, y si hubiesen más, ¿no? Hago un promedio y yo digo, no, definitivamente están durmiendo muy poco. Yo creía que los más jóvenes más bien dormían más. Si yo quiero volver a regresar a todos los datos, entonces lo vuelvo a regresar, me voy justamente a donde yo filtré y selecciono todos nuevamente para que me vuelvan a aparecer los datos. ¿Ok? Si de repente yo digo, no, voy a ver, en este caso, no, yo puedo decir, vamos a ir a ver quiénes son los que están durmiendo más. Esta es una matriz cortita, yo la puedo hacer así nomás, pero el filtro me ayuda para cuando son poblaciones mucho más grandes, ¿no? Entonces, otro de mis características, ¿quiénes son los que están durmiendo más? Ay, ve qué interesante. Estos que están durmiendo más, ambos son casados. Yo creí que eran solteros los que dormían más. Sí, y no, pues hay una variación, pero realmente los que son mayores y que están casados duermen más horas. Qué interesante, ¿sí? Que los que están menos, que tienen menos edad, que son solteros, por decir algo, duermen menos, ¿sí? Qué interesante, dice uno, ¿verdad? Entonces, en esta parte también yo puedo ir viendo las otras preguntas. Y aquí es muy interesante, en este caso vuelvo a insistir, solo tengo pocos, ¿no? Es más fácil hacerlo, pero por ejemplo acá me refiere que la persona que contestó de 18 a 30 años duerme menos, es soltero, duerme menos y qué interesante que la relación con su pareja y su familia es totalmente conflictiva. Entonces, vamos analizando y ya puedo ir diciendo, si yo tuviera más datos de este tipo y varias personas de mi población están contestando exactamente igual, yo ya puedo tener esa tendencia de decir como una conclusión de que las personas entre 18 y 30 años que son solteros son las que menos o problemas de insomnio están teniendo, por decir algo, o que están durmiendo menos tiempo y tienen una condición igual de que tienen problemas en sus relaciones familiares. Y que las personas que son casadas, que tienen más edad, de tantos a tantos años, están durmiendo más y que por lo general esas personas reciben el apoyo. ¿Cuál es mi conclusión aquí? Que ahí viene una hipótesis y si yo me hice esa hipótesis y me estudio, entonces ya esa hipótesis va a quedar comprobada. Que las personas que reciben mayor apoyo y que ya son mayores tienen una condición de salud mejor, digamos, ¿no? Y de repente así vamos a ir viendo que igual, por ejemplo, acá dice que si padece alguna enfermedad, estas personas dijeron que no padecen de ninguna enfermedad. Entonces, esto solo es un análisis que yo puedo hacer como investigadora viendo una matriz. Claro, insisto, esto es una matriz pequeña donde se puedo hacer eso. Si ya es una matriz más grande, yo puedo entonces generar ciertos gráficos que me interesan para mi estudio. Esa es como la manera un poco práctica de hacer esto. Ahora, ¿qué sucede cuando ya vamos a presentar los resultados y que yo ya hice todos esos análisis? Generalmente se presenta un gráfico por cada ítem que nosotros preguntamos. Es decir, si mi encuesta tenía 15 ítems,
mínimo van a ser 15 respuestas. Aunque en algunos estudios puede ser que alguno de esos ítems al final no es relevante para el estudio o no es importante, pero no debería de ser así. Entonces, eso ya ahí también la parte de la validación, la parte de las pruebas pilotos o lo demás, pues algo pudo haber pasado, ¿no? O simplemente no es algo que lo sacamos de nuestra marco teórico. Entonces, en este caso voy a presentar un estudio que ya está hecho un informe final en donde los resultados se tienen que poner en el informe como en el caso para también fines de esta asignatura lo vamos a hacer contestando o respondiendo a nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación. Aquellos que hicieron hipótesis, pues también van a tener que hacer algunos gráficos respondiendo a esas hipótesis donde aceptan la hipótesis o la hipótesis es verdadera o la hipótesis fue falsa. Entonces, en este sentido, se pone lo del objetivo, se pone bueno, en este caso era una sola pregunta, era prevalencia, era porcentaje y ya la pregunta, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este estudio, en nuestro pastel, siempre utilizar los mismos colores, el mismo gráfico para fines de más, orden, ¿no? En esta investigación que, pues, es la primera para todos, ¿no? Acá tenemos la prevalencia. Entonces yo ya con esto puedo contestar mi primer objetivo, que era determinar la prevalencia de riesgo de caída. Pero también es importante que venga mi análisis, ¿sí? Y lo mismo la fuente de donde saqué yo ese gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues podemos estar utilizando varias herramientas. No solo, en este caso tal vez ustedes solo utilizaron encuesta, pero también podemos estar utilizando otras cosas. En este estudio se utilizó un aparato que sirve para medir riesgo de caída, más una encuesta, más entre varias cosas, ¿no? Entonces acá ponemos de dónde sacamos más esa gráfica como la fuente. Y luego hacemos un análisis. Ahora, el análisis no solamente es poner el 71% de los participantes del estudio presentaban un riesgo de caída o no, ¿verdad? Sino que eso ya, ahí sería la parte descriptiva, ¿sí? Pero necesitamos ir más allá y profundizar más allá. Entonces, por ejemplo, aquí dice, según los resultados del sistema de balance en la prueba de riesgo de caídas que se realizó a la población de estudio, refleja que el 29% de los adultos mayores presentan riesgo de caídas y 71% no tienen riesgo de caídas. La prevalencia, y aquí usamos entonces la parte del marco teórico. Y miren aquí, en este caso, pues estábamos utilizando Vancouver, a ustedes se les solicitó más que nada, pues el APA, ¿verdad? Por cuestiones de facilidad también ahorita, y que entendiéramos esa parte de citación, ¿no? Que ya pues lo hemos retomado en algunas otras clases. Entonces, acá ya viene mi interpretación como investigadora. La prevalencia puede, de punto del riesgo de caída, ¿verdad? De la población estudiada es de 32 de participantes sobre 11. O sea que cada de 111 participantes, 32 tienen riesgo de caída. Este dato concuerda con la literatura donde refiere que uno de cada 3 adultos mayores sufren una caída al año y que del 15% al 28% de los adultos mayores sanos son de 60 a 75 pues, años y que presentan ya caídas, ¿no? Es decir, que aquí yo uno mis resultados con una interpretación de mi marco teórico. No en todos los gráficos a veces se da para esto, pero sí, pues es importante. Aquí pues se hicieron algunas otras cosas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ya acá también el segundo objetivo era identificar los factores demográficos, sociales y físicos que influyen en el riesgo de caída de adultos mayores. Entonces, acá tenemos y vemos igual nuestro gráfico, que ya con solo verlo, yo ya miro de que la mayoría que participó eran femeninos, o sea, ¿sí? Pero ya aquí solo lo describo como tal. Ahora,
Si hay, digamos, acá se hizo un análisis en otro tipo de ya tabla, ¿no? En este caso, pues se pedían tablas, habían varios análisis. Acá hicimos un análisis por aparte y dijimos, bueno, saquemos esos femeninos y esos masculinos, porque cualquiera podría decir, ah, no, que las mujeres son las que más se tienden a caer. Pero cuando realmente sacamos el porcentaje del riesgo de caídas y no del riesgo de caídas, vimos que los varones o los de sexo masculino eran los que tenían mayor porcentaje de riesgo de caída sobre las mujeres. Entonces, acá igual hacemos una interpretación de nuestros datos y justamente también lo enlazamos con nuestro marco teórico y nuestra cita de ese marco teórico. ¿Ok? Así que esto es parte de la interpretación y de lo que ustedes van a hacer para representar sus resultados y poderlos entonces ya llegar a lo último, que nos vamos a ir por acá. Sí, hay otro tipo de análisis que se van haciendo, ¿no? Este era un estudio pues bastante extenso, pero ya en este sentido vamos a las conclusiones. Y las conclusiones, después de haber respondido cada uno de los objetivos con los ítems que correspondían a esos objetivos, y eso se saca de nuestra variable, de nuestra esa matriz que ustedes realizaron de la definición y operacionalización de las variables, ¿no? Y ahí también pusieron sus preguntas y cada pregunta pues tiene un objetivo que responder, ¿no? Entonces acá ya podemos poner las conclusiones y es una conclusión por cada objetivo de investigación. Es decir, que ya en este caso teníamos 3 objetivos, por lo tanto son 3 conclusiones. Y luego bueno, en este estudio era un estudio donde se iba a hacer una intervención. En el caso de ustedes, pues también la idea es que dejen planteadas algunas soluciones, ¿no? Ante la problemática encontrada según ya sus resultados de investigación. Así que eso sería todo por mi parte. Espero les sirva este video tutorial para que puedan realizar de una mejor manera esa análisis de datos y la presentación de su informe final. Muchas gracias.